Muy buenos días, que el Señor Jesús los bendiga a cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos presencialmente, fue de gran bendición. Los chicos que estuvieron con nosotros, tanto con Paola como conmigo, con mi persona, fue de gran bendición ese tiempo. Esperemos que el próximo domingo, no, ¿verdad? Este va a ser por medio de video, pero en el próximo, ojalá que nos puedan acompañar. Los insto a que tomemos un ratito de estar también en comunión unos con otros, como nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de nuestro Dios esta lección. Y si, como siempre les digo, si tienen alguna petición delante de la presencia de Dios, expóngasela. Dios conoce, pero también Dios le agrada que nosotros como sus hijos le contemos y hablemos con Él. Y eso es lo que debemos de hacer. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta semana, Señor, por tus cuidados, Señor, que has tenido con nosotros, Señor, por tus bendiciones, Señor, por el alimento, Señor, que has dado a cada una de las mesas de nuestros hogares, por los estudios de estos jóvenes, Señor, por la protección, Señor, para con ellos, Señor. También síguelos bendiciendo, sígueles ayudando, Señor. Si ellos tienen en este momento alguna petición delante de tu presencia, Señor, en este momento, tómala, Señor Jesús. Si hay alguien enfermo también, Señor, sé tú con esa persona, Señor, pero también, Señor, sánalo si está en tu voluntad. Señor, todo lo que tú nos das, gracias, Señor. Gracias, Señor, por los tiempos lindos, también por los tiempos que hemos de pasar difíciles, Señor, porque sabemos que estamos tomados de tu mano. Que como yo les decía la semana pasada, en Cristo tenemos muchos beneficios y sin Cristo, Señor, no tendríamos esta paz en medio de tantas cosas que nos puede pasar, pero sabemos que te tenemos a ti y tú nos vas a ayudar para salir adelante en esta tierra. Gracias te damos, Señor. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Y, Señor, que quede grabada, Señor, en esas mentecitas y en esos corazoncitos de estos jóvenes. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y te ponemos de principio a fin esta lección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta lección, si yo les preguntara en este momento, influir, la palabra influir, en la vida cristiana de ustedes, influir para bien en Cristo. ¿Quién ha influido para bien en su vida? En Cristo. Que hoy sea yo, la persona que yo soy, voy a poner el ejemplo en mi vida, en Cristo. Yo les voy a contar. Esa persona que hace muchos años, porque fueron bastantes años, era muy chiquita, yo conocí de nuestro Señor Jesucristo. Y el que influyó en mí fue mi abuelo paterno. Ya Él no está aquí en esta tierra, está en la presencia de nuestro Señor Jesús, pero Él influyó para que hoy yo conociera del Señor Jesús. Si yo también les preguntara a ustedes en este momento, ¿quién ha influido en la vida de ustedes para que ustedes conocieran de Dios? Para que ustedes fueran a la iglesia y fueran esas personitas en Cristo que hoy son. ¿Quién ha influido en su vida? Ustedes ahí se contestarán, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelito, mi abuelita, como en mi caso mi abuelo. Bueno, ustedes ahí se contestarán en sus hogares. Bueno, pero gracias a Dios, a mi abuelo, que Él influyó en mí, hoy yo puedo dar fe de lo que yo soy en Cristo. Y le doy gracias también a Dios porque Él, a través de esas personas nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Bueno, ustedes sabrán cuál será esa persona que ha influido en ustedes, en su vida cristiana. Pero algo muy importante es que nosotros también pensemos en un futuro. Ustedes también traspasen a otras generaciones esa influencia de decir positivamente para que otros conozcan de nuestro Dios. Y de eso se va a tratar la lección de hoy. El influir para bien en la vida de otros, pero también, por eso también le servimos nosotros a nuestro Dios, por esa persona que hoy influyó en cada uno de nosotros. A continuación vamos a ver el video de la historia de hoy.
Quiero presentarte en este día una pequeña reflexión. Quiero traerte la vida de una persona que siempre para los cristianos debe ser un ejemplo. ¿Y qué se puede aprender sobre Timoteo? Todos conocemos de Timoteo, hemos leído incluso esas dos cartas que nos presenta, primera y segunda de Timoteo, pero ¿quién era? Timoteo era el destinatario de las dos cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Era el hijo de un padre griego y una madre judía. Se unió a Pablo durante uno de sus posteriores viajes misioneros. Pablo se dirige a Timoteo como verdadero hijo en la fe. La referencia está en 1 Timoteo capítulo 1, verso 2. Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Posiblemente estaba en sus últimos años de la adolescencia y principios de los años 20 cuando se unió a Pablo. ¿Quién sabe? Aún así ya se había distinguido como fiel y los ancianos ya se habían fijado en él. Probablemente escuchó y respondió el Evangelio cuando Pablo pasó por el área de Derbe y también de Listra en su primer viaje misionero. No se sabe con exactitud, pero sabemos que Timoteo sirvió como representante del Pablo en varias iglesias. Más tarde fue pastor en Éfeso. También se menciona a Timoteo con Pablo cuando Pablo escribió varias cartas del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y también Filemón. Pablo decía que Timoteo tenía una fe genuina, la misma que habitó en su madre y en su abuela. Eunice y Loida prepararon el corazón de Timoteo para aceptar a Cristo. Le enseñaron las escrituras del Antiguo Testamento y le prepararon desde la infancia. Cuando Pablo vino predicando a Cristo, los tres aceptaron su enseñanza y entregaron sus vidas al Salvador. Esto tiene una enseñanza para las personas que son padres y nos están escuchando en este día. Vosotros también debéis preparar a vuestros hijos para que estén listos cuando Cristo se mueva en sus corazones. Deben saber cómo reconocer esa atracción en sus espíritus que viene del Salvador. La única manera de hacerlo es seguir el ejemplo de Eunice y Loida, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios desde pequeños. Y como dice Proverbios, ya cuando sean mayor no se van a apartar de ellas. En la primera carta de Pablo a Timoteo, él le da instrucciones y consejos para dirigir la iglesia. También exhortó a Timoteo para que no dejara que otros lo menospreciaran debido a su juventud y que, por el contrario, fuera ejemplo a otros creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Pablo le dijo a Timoteo que se dedicara a leer las Escrituras, a exhortar y a enseñar y a que no descuidara el don que les había dado. Pablo también aconsejó a Timoteo que se cuidara de sí mismo. Estas instrucciones siguen siendo pertinentes para los creyentes en el día de hoy. También nosotros estamos llamados a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Parece que Timoteo tenía una enfermedad crónica. ¿Requería atención? La referencia la encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Sabíamos eso? ¿Sabíamos que Timoteo estaba enfermo? Pablo le aconsejó un cambio de dieta para ayudarle a aliviar esa condición. De este ejemplo aprendemos que la voluntad de Dios no siempre es sanar a una persona milagrosamente. A veces la sanidad viene a través de medios más naturales, si es que llega. En su segunda carta a Timoteo, Pablo advirtió a Timoteo acerca de los falsos maestros que encontraría y le dijo que continuara en las cosas que había aprendido. Él conocía a aquellos de quienes les había aprendido, es decir, el mismo Pablo, también su madre y su abuela. Las verdades que le enseñaron a Timoteo desde la infancia, verdades como el pecado, nuestra necesidad de un Salvador, lo hicieron sabio para la salvación. A los que sois padres, debéis preparar a vuestros hijos para distinguir la verdad del error. Como creyentes, debemos permanecer firmes en la verdad que hemos aprendido, no siendo sorprendidos o influenciados por la oposición y también por esos falsos maestros.
Para terminar, Pablo también le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este consejo es crucial para todos nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aconsejó a Timoteo, su amado hijo en la fe: ten un corazón de amor. Timoteo, mantente firme en la fe y que el Señor te guíe en todo momento. Y Timoteo ciertamente fue fiel, y ese es el ejemplo a seguir en este día. Fiel a pesar de los momentos difíciles, fiel a pesar de estar preso, fiel a pesar de estar enfermo. Lo hemos leído, Timoteo estaba enfermo, pero aún así servía al Señor. Fieles en todo momento. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, yo voy a permanecer fiel. Ese es el mensaje en esta mañana. ¿Qué podemos aprender de la vida de Timoteo? Fidelidad. Fiel al Señor en todo momento. Y no solo fiel al Señor, también fue fiel a Pablo, su hijo en la fe. Radio Solidaria, una radio comprometida. Bueno, ya vimos el video, pero vamos también a leer, vamos a tener la lectura en 2 Timoteo, del 3 al 7. Sí, para que lo puedan buscar un momentito en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo en memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo vamos a dejar hasta ahí. Como vimos en el video, también hemos visto que Timoteo era un joven que tuvo una influencia. ¿De quién? Como dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. ¿En cuáles dos personas? En su mamá y en su abuela. Que le ayudaron a ser ¿qué? Un buen cristiano, junto con Pablo. Y como dijo Pablo, la creencia fue tan fuerte en Timoteo que era un creyente verdadero, que creía y tenía a Dios en su corazón. Y que a través de esa influencia de esas personas que ayudó a Pablo, él también en las iglesias de Éfeso, y aunque era joven, fue un pastor y líder de su época, ganando a otras personas para Cristo, siendo fiel en la obra, Pablo y Dios le asignaron lo más importante de todo, que aunque seamos jóvenes o eran personas jóvenes, influían para bien. Y no importaba la edad que él tenía, sino que era para el servicio de Dios. Como aplicación vemos que Timoteo fue influenciado por su madre y su abuela, que le transmitieron una influencia espiritual, religiosa, que lo más importante fue que Timoteo creyó verdaderamente ¿en quién? En Dios, y le sirvió como un verdadero cristiano. Así que nosotros debemos ser influyentes para que otras personas vengan al conocimiento pleno de Dios y que seamos también nosotros verdaderos cristianos. Entonces, como aplicación, chicos, ¿debemos de influenciar a otros? Sí, para bien. Como lo hizo la abuelita y su mamá, en el caso de Timoteo. Y aún Pablo también.
que fue de influencia. Nosotros también debemos de influir al conocimiento de la palabra de Dios a otras personas y algún día dejar un legado, como hoy lo vemos con cada uno de los personajes de la Biblia, que nos ayudan para nuestra vida también. Ya pasaron muchas épocas de todo esto, pero hoy por hoy es lo mismo. Entonces, que lo pongamos en práctica. Debemos de influir para bien a otras personas. Y debemos también de dejar esta huella, dejar que otros vengan a los pies de Cristo y que Dios nos use a nosotros también, a ustedes también, para que Dios los use en esa escuela, en ese colegio, en esa universidad el día de mañana que ustedes vayan ahí. Que digan, Él es diferente, Él es un hijo de Dios. Qué lindo que digan eso de nosotros. Pero debemos de ser influencia para bien en este momento, más en estos tiempos tan difíciles que hoy vivimos. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, porque Dios nos revela siempre su palabra, nos enseña siempre su palabra. Y debemos de ser influencia buena, religiosa, buena para muchos. Ser de testimonio en el nombre de Jesús. Y ser buenos cristianos. Y hacer la voluntad del Padre. Vamos a orar, dándole gracias por este tiempo. Saben que la otra semana también nos volvemos a ver presencialmente y los esperamos con mucho amor. Y a cada uno de ustedes los esperamos para gozarnos juntos y aprender más de la palabra del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Como aprendimos hoy de Timoteo, Señor, nosotros también, Señor, debemos de influenciar a otros, Señor, en tus caminos, Señor, y ser de testimonio, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, y vivir para ti, vivir una vida consagrada a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Porque, Señor, las ponemos en práctica también en nuestra vida. Y hacemos un alto. A ver de que nos revisamos nosotros también, Señor. Si verdaderamente estamos siendo influencias hacia otros. Influencias buenas para otros. Te damos gracias por este tiempo. Ahora, Señor, síguenos ayudando. Síguenos dando de esa cobertura tuya todos los días. Que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, Señor, de nuestras vidas, Señor, porque tú nos defiendes, Señor. Tú mandas, Señor, a tus ángeles, Señor. Ahora, Señor, bendice a cada uno de nuestros muchachos, sígueles ayudando, Señor. Y, Señor, todo lo que ellos hagan esta semana, Señor, que sea bendecido en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, que el Señor Jesús los bendiga. Y como les decía, los espero en la próxima lección presencialmente.